Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente sábado y bienvenidos a la reseña del día de hoy. Bueno, el día de hoy, antes de entrar de lleno en la reseña, quiero compartirles algunas adquisiciones que hice en esta semana. Ya saben que siempre se las traigo, bueno, pues para compartir mi alegría y también para que si a alguien le interesa. En esta ocasión hice dos adquisiciones y bueno, ven que había estado adquiriendo algo de literatura japonesa. Entonces ahorita, bueno, ya le varié un poco y regresé un poquito a lo de las antologías de terror. Bueno, alguna antología por lo menos. Y miren, por un lado, hablando del tema de hace 2 semanas, Vampiros y más que vampiros, una antología de horror y sangre de la editorial Valdemar. Que miren qué maravilla de ejemplar. Este es muy especial porque creo yo, ¿se acuerdan cuando reseñé Vampiros? Bueno, esta es igual de representativa en la calidad, pero es incluso más amplia. Por eso se llama Vampiros y más que vampiros, porque va un poquito más allá en el sentido de extender los alcances del concepto del vampiro. Entonces, bueno, muchos de estos relatos ya los he leído, por eso la adquirí, porque creo que consolida bastantes buenos textos en una sola antología. Entonces, si quieren la reseña también, bueno, ya ven que apenas hace poco hablamos de vampiros, pero pues no está de más que lo comenten si quieren. Y la otra que es muy especial, la versión en gótica del manuscrito hallado en Zaragoza o encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Esta novela que es bastante polémica porque algunos la aman, otros la odian, hay varias versiones o ediciones. Entonces, bueno, yo la compré porque a mí en lo particular me ha encantado, no la he terminado, me falta poquito para terminarla, pero bueno, ya se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Y digo que es una compra muy especial porque yo ya tenía la versión en Diógenes del manuscrito hallado en Zaragoza. ¿Cuál fue el pecado capital que me llevó a comprar esta? Si ya tengo esta y es la misma edición absolutamente en contenido. Bueno, pues no fue la avaricia, sino la vanidad en el sentido de que la portada me encantó. Ya saben que yo nunca le pongo atención a las portadas, la verdad es que no me voy por eso. Pero en este caso, siendo mi obra favorita, bueno, una de mis favoritas, la misma edición que esta que es maravillosa, dije, bueno, pues vamos a tener esta para leerla, digamos, de bolsillo en el sentido, y no es tan de bolsillo, pero para leerla, digamos, cuando esté pues, en algún lugar o viaje, y esta para leerla aquí en casa, porque seguramente la voy a releer. Entonces, bueno, pues son las adquisiciones. Si les interesa que reseñe alguno de estos ejemplares, ya saben, coméntenlo. Y por último, el último aviso parroquial que quiero hacer, bueno, son dos. Para este mes de octubre, que acaba de comenzar, para el 30 de octubre es un sábado, como para finalizar el mes de una manera especial. Bueno, ya saben que yo no tengo un tópico específico, pero sí quiero hacer algo distinto y en este caso, como ya ha incrementado el volumen de mis ejemplares Valdemar, no sé si ven allá atrás el librero, bueno, pues el último anaquel, la última repisa, que es arriba de donde están los otros Valdemar, pues la voy a inaugurar porque ya tengo aquí varios dispersos. Entonces voy a hacer un video especial donde les muestre todos los ejemplares Valdemar, ahora sí a detalle, no como el último bookshelf, que bueno, por tiempo me tuve que ir muy rápido. Aquí sí espero irse los mostrando uno por uno, mientras inauguro la tercera repisa y acomodo todos los nuevos que espero que en este mes de octubre todavía lleguen otras adquisiciones que estoy pensando en hacer. Entonces, bueno, pues ¿qué les parece, no? Para que por ahí también vean de una vez de jalón todos los títulos que hay de esa colección. Y pues pretendo hacer eso también para mis libros japoneses, para mis otros libros. Bueno, pues ya con más calma, ¿no? Entonces, ese es el otro anuncio. Espero que pues podemos llegar a esa fecha y pues hacer ese video especial. Y por último, ahora sí, les quiero hablar de la reseña de la semana que viene, ¿verdad? Porque esto sí quiero hacer mucho hincapié. Es la reseña de un libro que me ha asombrado, que de verdad hace mucho tiempo que no me estremecía y no me conmovía con un libro así. En el Instagram he subido algunas fotos. En este caso es Las historias del doctor Barbarroja de Shuguro Yamamoto. Es un libro de Quaterni de relativamente reciente edición. Es impresionante, ha sido impresionante. Aunque no es del género de terror, me tomo la libertad de invitarlos a todos ustedes a que la próxima semana estén atentos de esta reseña, porque de verdad es un libro increíble por donde se le vea. Y no quiero hablar demasiado ahorita, pero sí los invito porque tengo mucho que decir y es un libro que ya se ha puesto al nivel de autores favoritos que yo tengo, como es Anton Chekhov, como es Dostoyevsky, como es Ryunosuke Kutagawa, de verdad. Entonces me tomo estos minutos preliminares para invitarlos a la próxima semana, aunque no sean fanáticos o no hayan explorado la literatura japonesa, a que no se pierdan esta reseña en particular.
Bueno, y ahora sí, ya después de tanto proemio, vamos a entrar en la reseña de este día, que es la perdedora o la segunda cara de la reseña de la semana pasada, que fue El Gabinete de los Delirios. Bueno, pues ganó ante esta antología que fue ¿Quién anda ahí? Los mejores relatos de fantasmas publicados en Valdemar. Entonces, primero hablo un poquito de el formato. Es un gran Diógenes, es un Diógenes de tapa dura. El tamaño, miren, pues este es el tamaño, es como el de vampiras, ¿no? Entonces, básicamente es este formato. En cuanto a la extensión, tiene este volumen 453 páginas. Son 453, entonces pues me parece bastante aceptable. No tiene esta diferente, es una antología temática, pero no tiene los dibujitos que tienen, ¿se acuerdan nosotros? Bueno, las ilustraciones o grabados, ¿no? Como el de Gabinete de los Delirios u otras tantas que he reseñado, pero por lo menos como un buen detalle, el fin, la última página, vean lo que tiene, ¿no? Fin de la travesía, ¿no? Y como fantasma, como este espectro. Entonces, bueno, eso es lo que hay que decir sobre las generalidades del formato de este libro. Ahora sí, voy a comentarles, en este sí me pareció oportuno hacer mi top 3, mi acostumbrado top 3 de motivos por los cuales yo recomiendo la lectura de este libro y de verdad créeme que lo van a disfrutar muchísimo. Primero, bueno, y antes de eso les voy a leer el índice, que ya saben que en estas antologías temáticas, pues ya acostumbro a hacerlo porque creo que así ya saben qué esperar y también si han leído algún relato, pues muchos me lo han comentado y me han dicho qué es lo que les ha parecido. Entonces el índice de este libro comienza con, bueno, no tiene alguna introducción o contenido adicional, pero bueno, empieza con la aparición de Mrs. Bill, de Daniel Defoe, es el primer relato. La monja sangrienta, de Charles Nodier. Continúa La aventura del estudiante alemán, de Washington Irving. Historias de fantasmas, de Chapel Isod, de Joseph Sheridan Le Fanu. La señora Sand y el fantasma, de Wilkie Collins. Continuamos con La losa, de Claude Vinon. La puerta abierta, de Margaret Oliphant. La muerte de Halpin Fraser, de Ambrose Bierce. El secreto del oro creciente, de Bram Stoker. Aparición, de Guy de Maupassant. La mano parda, de Arthur Conan Doyle. Corazones perdidos, de Mary James. Vigilia en Kreuzberg, de Ralph Adams Scrum. El pase de lista del arrecife, de Arthur Killer Couch. La viña de Nabot, de Edward Frederick Benson. La chimenea, de Henry S. Whitehead. La nieve, de Hugh Walpole. En la cripta, de H.P. Lovecraft. Aparición en el cuadrilátero, de Robert E. Howard. Y finaliza con La casa hambrienta, de Robert Bloch. Entonces, bueno, pues se pueden dar cuenta, está bastante nutrido el índice de los autores, la variedad, las temáticas, ahorita hablaré de eso, los estilos y las épocas. Ese es el índice, ¿no? Ahora sí, mi top 3 de puntos sobre esto y que tiene que ver ahorita ya con lo que acabo de comentar, con este claustro de autores y de historias directamente. Bueno, primero, el tratamiento cronológico que se hace en esta antología. Si se dieron cuenta, y a diferencia de las otras antologías temáticas que he mencionado, que esas, pues digamos que simplemente a la compilación es integrando los autores y las historias, por ejemplo, el Gabinete de los Delirios, aquí sí hay una conexión o una hilación temporal, cronológica. No en balde empieza con un relato de Daniel Defoe, ¿no? Y finaliza, el último relato es La casa hambrienta de Robert Bloch, que pues ya es bien entrados en el siglo XX. Y digamos que ahí se trunca porque ya no hay relatos más contemporáneos o más modernos, que en mi caso lo agradezco porque saben que yo soy mucho más de literatura clásica o no tanto literatura contemporánea, no soy muy dado a ello, entonces bueno, yo lo agradecí, pero ese es el recorrido, ¿no? Y en esta antología sí es bien patente eso es algo muy importante, por eso lo estoy destacando, porque a través del desarrollo de estas épocas y de estas historias por sus respectivos tiempos, vamos a ver cómo va evolucionando, cómo se va modificando e inclusive cómo va tomando giros la temática del fantasma. Yo creo que el título, Antología de Fantasmas Aparecidos en Valdemar, no, pues está bastante bien declarada, no es hecha
de manera fortuita, porque no dice algo así como escalofríos o de fantasmas malditos o de fantasmas de terror, porque no necesariamente este tópico en algunos relatos son como tal figuras siniestras. El ejemplo más claro es la aparición de Mr. Bill, que es el relato de Daniel Defoe, ¿no? Que es un relato, y lo bueno que como aquí tiene las fechas, como siempre hace Valdemar en sus antologías, bueno, estamos hablando de finales de 1600. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo surge la figura del fantasma en la literatura, bueno, por lo menos en la literatura occidental ya más conocida, digamos más difundida, bueno, que no necesariamente es una figura malvada, al contrario, es una figura que está fuertemente emparentada con valores como la religiosidad, como la piedad, como la bondad. Entonces, sí aparece, sí está esta figura del fantasma, del aparecido del espectro, pero no necesariamente es negativa. Y de ahí vamos viendo cómo va evolucionando. Por ejemplo, el segundo relato, La monja sangrienta de Charles Nodier, que todavía tiene este fuerte anclaje religioso, pero ahora es para explicar el castigo o la maldición sobre malas actitudes. Entonces ya va transformándose el fantasma como una simple aparición no necesariamente malvada, al fantasma como un alma en pena, como una entidad errante y castigada por motivos religiosos. O sea, todavía sigue anclada bueno, pues a la religión oficial o al cristianismo en este caso. Y así si vamos viendo cómo va evolucionando, llegamos, por ejemplo, ya como tal a la época gótica. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en las historias de fantasmas de Chapelizo y de Sheridan Le Fanu, que esos propiamente, ahorita hablaré ya en el tercer punto, son anécdotas. Son historias de aparecidos, pero ya tiene todo el sabor del gótico, ¿no? Ya va más por la ambientación, va más por lo que le circunda, por lo que el narrador o el personaje, el protagonista, siente y experimenta frente al fantasma, más que sobre el fantasma o el motivo de por qué aparece el fantasma, y sigue evolucionando, ¿no? Llegamos a relatos muy elaborados, prácticamente pequeñas novelas, como La puerta abierta de Margaret Oliphant, que ahí tiene otros tópicos que hablaré después, y sigue evolucionando, ya llega a su rama más perfecta o más desarrollada, por supuesto, con Emery James, este grande, la Ghost Story, con Edward Frederick Benson, también en La Viña de Nabot, e inclusive por ahí hay un relato, aparición de Guy de Maupassant, atípico, digamos, en el sentido de que, bueno, Guy de Maupassant tiene un estilo muy particular, entonces también nos permite experimentar cómo era visto en su época ya distinta, ya se había separado bastante de los viejos tratamientos de las historias de fantasmas, y bueno, la muy peculiar visión de Guy de Maupassant, ¿no? Y así pues va todavía llegando más para acá, atravesando por Lovecraft y por Lovecraft y por Robert E. Howard, que sus respectivos relatos también son muy distintos, ¿no? En el de Lovecraft, ahorita ya lo hablaré al final, por eso no estoy ahondando demasiado, es un tratamiento distinto, y en el de Robert E. Howard sí que hay un espectro, pero también está encuadrado en una historia todavía mayor, ¿vale? Y pues La casa sangrienta de Robert Bloch, ¿no? Que también hablaré a detalle de ella. Entonces, con esto que les acabo de decir, con este censo rápido que acabo de hacer, lo que quiero dar a entender es que sí que podemos ver, aquí es muy claro, es muy contundente, la evolución del tema del fantasma. O sea, de cómo se le veía hace casi 400, 300 y pico de años, y cómo el fantasma se representa ahorita y las diversas manifestaciones que ha tenido. Eso me encantó. Creo que es una antología maravillosamente estructurada para poder comprender pues ese tránsito, esa evolución que ha tenido, ¿vale? Esa historia de la figura del fantasma. Ese es el primer punto. El segundo punto, cómo la selección de autores, el claustro de autores, no voy a usar la palabra excelente, porque para usar la palabra excelente yo tendría que decir que tomaron autores extraordinariamente representativos del cuento de fantasmas y tomaron el mejor cuento de fantasmas, entre comillas, o el que mejor le pareció a los editores, o el más representativo para ponerlo. No me atrevería a decir eso. Más bien lo que yo diría es que es una selección de autores integral. ¿Por qué integral? Porque están tomando efectivamente autores que no necesariamente escribieron sobre fantasmas. Pues ahí está Lovecraft, ¿no? Ahí está Robert E. Howard. Están autores como Hugh Walpole o Claude Vignon, que Claude Vignon realmente es el seudónimo de una autora francesa, una discípula de Balzac, me parece que no como tal su prosa, ni siquiera se enclava en el terror o en lo fantástico como tal, ¿no? Pero tienen selecciones de textos de esta naturaleza. Entonces toman a muy buenos autores, excelentes autores, eso sí lo voy a decir, a maravillosos autores, y toman algún tópico
que se relacione o se vincule o ilustre cómo ha sido la evolución y la diferente representación que han tenido estas figuras pues asombrosas, sobrenaturales de los fantasmas o de los espectros o de las apariciones y la ponen aquí para representar pues toda esa amplitud de tópicos, ¿no? Entonces, esa selección a mí me ha encantado. De Hugh Walpole, por ejemplo, yo ya había en algún momento encomiado un relato, La Máscara de Plata, que me encantó, no me acuerdo si venía en Malos Sueños o en Miedo en el Cuerpo, no lo recuerdo, me parece que en Malos Sueños, pero aquí de nuevo Hugh Walpole rompe todos los esquemas, me encanta su relato, y ahorita hablaré de él. Claude Vignon, La Losa de Claude Vignon. Qué delicioso, qué maravilloso relato. Y afortunadamente gracias a ese esfuerzo por darnos una visión muy amplia, ¿no? Una visión bastante rica, bastante holística de este tema. Bueno, pues los editores nos regalan estas pequeñas joyas. Eso también me lleva a pensar, y lo hablaré cuando hable de los Valdemar en octubre, cuando haga mi video. Bueno, cuánto a veces nos perdemos de no explorar estos autores que están disponibles en ciertas antologías, ¿no? A veces mucha gente me escribe preguntando por qué gótica me compro y otro gótica y otro gótica. Por ejemplo, Hugh Walpole tiene La Noche de Todos los Santos, que está en Diógenes, una verdadera joya. Claude Vignon tiene El Convidado de los Muertos, que también está en Diógenes pequeño y es otra joya. Entonces también esta es una oportunidad de ir descubriendo grandes autores. Margaret Oliphant es una escritora de 10 en todas sus historias sobrenaturales, y La Puerta Abierta pues es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo que se me ha hecho una selección de autores integral, muy amplia, muy virtuosa, en el sentido de seleccionar a verdaderos grandes exponentes del relato sobrenatural o de terror o fantástico, o incluso que no como tal lo sean, o no solamente lo sean de eso, e integrarlos en esta selección, ¿vale? Entonces, ese es el segundo motivo. Los grandes autores conocidos y no tan conocidos que vamos a tener aquí. Y bueno, pues ya tenemos a los clásicos, por supuesto, Conan Doyle, M.R. James, Lovecraft y Poe, ¿no? Y otros que ya escucharon. Y el tercer motivo, ahora sí, la variedad dentro de lo que cabe esperar de los textos que lo integran. Y ojo, y fue un prejuicio cuando yo me lo compré y por eso me resistí mucho tiempo a comprarla. De hecho, me la compré porque por ahí alguien me dijo, oye, yo vi esta antología, ¿qué te parece? Y ya cuando la examiné dije, bueno, pues vamos a comprarla, ¿no? Porque sí hay relatos que no he leído, sobre todo los de fantasmas como tal, ¿no? Pero decía, bueno, una antología temática y de un tema que precisamente en mi mente, vean mi ignorancia, ¿qué tanto se puede prestar a la variedad, ¿no? O sea, el fantasma, pues un fantasma regresa de la muerte por una maldición o un alma en pena, o a lo mejor si damos un tratamiento más moderno, pues es un guardián o algo bondadoso, y a terminar algo su misión y se esfuma, se desvanece. O sea, esa era mi idea, ¿no? Bueno, y pues una antología completa de ese tema, pues no vaya a ser cansina, no vaya a ser repetitiva, no vaya a ser predecible. Bueno, pues nada más lejos de la verdad, y qué bueno que me equivoqué tanto con esta antología, porque sí hay muchas maneras de tratar este tema. Ojo, algunas maneras sí se van a alejar un poco de lo habitual. Eso es algo que deben de saber ustedes. El que hable esto de fantasmas no lo reduce a la figura o al estereotipo de lo que les acabo de comentar, de mi idea antigua, ¿no? De un alma en pena que regresa para finalizar una tarea o para asustar una casa o alguien, ¿no? No, en este caso sí va a ser muy amplio, y por eso en ocasiones se va a alejar un poquito del estándar tradicional del fantasma, ¿no? En ocasiones, ahorita lo voy a mencionar específicamente. Porque tenemos relatos bastante variados, ya lo mencioné. La aparición de Mistersville de Daniel Defoe. ¿Por qué me gusta este relato? Y voy a aquí ir intercalando mis relatos notables, algunos que me gustaron mucho. Me gustó mucho por su tratamiento tan tradicional. Casi es una descripción de hechos, casi es un registro como para un tratado de hechos sobrenaturales y fantásticos. Casi la aparición de Mistersville es eso. No es un relato de terror, ni siquiera es un relato sobrenatural estremecedor, pero nos permite ver en un principio cómo un gran autor como Daniel Defoe va estableciendo ciertos hechos sobrenaturales relacionados con una persona, un ser humano que regresa de los muertos. ¿Y por qué regresaría a este plano? Por eso me gustó mucho y se hace muy sencillo. La prosa de Defoe siempre es rica, ¿no? Es muy cómoda de leer. La monja sangrienta, ese es un relato muy breve, lo voy a recomendar porque son solamente 4 páginas, y en esas 4 páginas yo creo que te da el armazón de lo que muchísimas historias de fantasmas van a simplemente a repetir, extender, a cambiarle nombres, personajes, lugares, motivos, pero es lo mismo. Yo creo que ese sí es un gran armazón, la monja sangrienta.
para escribir N número de historias de fantasmas de terror. Ahí sí, de nuevo, ya entramos en el estereotipo de lo que es un fantasma. Historias de bueno, no voy a hablar de todos, insisto. Historias de fantasmas de Chapelizod. Ahí te da otra visión del fantasma, el tópico te da otra visión del fantasma, porque esas sí son anécdotas, y son varias, son 3 anécdotas de fantasmas, donde ya vas viendo, bueno, pues esta narración que tiene como motivo darte miedo, asustarte, estremecerte. ¿Por qué? Porque te lo está contando alguien que, mira, yo vi, a mí me pareció esto, yo escuché esto es lo que se cuenta. Entonces ya te da otra cara, ya no de alguien que está narrando como tal un hecho o un narrador omnisciente, una maldición o una historia, sino alguien que te cuenta una anécdota y que pues te podría pasar a ti también, así que ten cuidado. Entonces, ese le da otro giro. La losa de Claude Vignon. La losa de Claude Vignon, ese relato me encantó. No voy a darles un spoiler. No es un relato de fantasmas, es un relato sobre fantasmas y sobre espectros, sobre un espectro y sobre cómo un espectro puede atormentar a alguien. ¿Por qué y qué pasa después? Se los dejo a ustedes que lo lean. Pero ese me fascinó, me encantó ese relato, de verdad. Y de nuevo les hago la aclaración, ese sí no es del fantasma típico. Van a leerlo, van a verlo. La señora Sandy el fantasma, simplemente lo que voy a reseñar de ese, porque a lo mejor ese sí puede ser un relato que por momentos me fastidió el lenguaje, la manera de tratarlo. Es la verdad, es la verdad. Pero es interesante porque se te da otra cara del fantasma. Ahí es un buen fantasma. Es un buen espíritu, ¿vale? La puerta abierta, no se puede hablar de una antología de fantasmas o de aparecidos y que venga la puerta abierta sin hablar de este relato de Marguerite Oliphant, que casi casi es una pequeña novela, porque es en la ambientación. Esa te ilustra otra cosa típica del relato de fantasmas: las ambientaciones en la oscuridad, el miedo, la incredulidad de un personaje, pero de nuevo esta incredulidad, este escepticismo es retado por ciertos fenómenos sobrenaturales, la intervención de alguien que es parte del clero, y pues de nuevo nos remite un poquito a este tema que tiene que ver los fantasmas con la religiosidad, con todas estas cuestiones de fe. Y aunque ahí para mi gusto el remate no es tan contundente, pero ya todo lo que te bebiste en lo robusto y lo extenso que es esta narración, bueno, pues hace que valga la pena, ¿vale? Insisto, a mí el final, bueno, el final me dejó pensando, porque vuelve a sembrar la duda, muy típico de estos ciertos relatos de fantasmas que, bueno, puede que sea cierto, pero a lo mejor es algo normal, pero mejor por tu bien cree que es verdad. Es interesante el final, no me pareció el mejor final en mi pobre entendimiento o en mis gustos, pero la historia como tal es absolutamente increíble porque cumple con su función, que es estremecerte, que es asustarte, dentro de lo que cabe que te pueda asustar un cuento de fantasmas, mientras la estás leyendo. Eso me pareció increíble. Y bueno, hay otros muy clásicos como La muerte de Halpin Frey, El secreto del oro creciente, no hablaré. Aparición de Good me pasé, simplemente lo destaco porque ya lo había mencionado, es bastante atípico, te da otra vista, te da otra cara de lo que es el relato de fantasmas, con el estilo de Good me pasé. Corazones perdidos de Mary James es un clásico relato de fantasmas, es un relato muy cruel. Ahí combina, yo creo que muy bien M.R. James. No sé si sea el mejor relato de fantasmas de él, porque ahí sí tiene varios relatos de casas embrujadas, de fantasmas, de espíritus. Pero yo diría que me agradó porque es un relato que combina los hechos de fantasmas con un dejo de crueldad y al final con una conclusión, una buena conclusión, una triste pero adecuada conclusión sobre lo que puede suceder con estos fantasmas. Me ha gustado. Y voy a terminar reseñando La nieve. Bueno, dos. La nieve de Hugh Walpole. La nieve de Hugh Walpole. Increíble. De nuevo, ese sí es un relato de fantasmas maravilloso que como me gustaría, bueno, no me puse a investigar, pero si estuviera adaptado a la televisión, a un cortometraje, estaría increíble. Y además juega con muchos factores también personales, interpersonales, ¿no? Psicológicos. O sea, funciona como un relato de fantasmas, pero también funciona como un relato sobre ciertas maldades humanas y sobre ciertos vicios, sobre todo la convivencia de parejas, de un matrimonio. Pero es un relato completamente de fantasmas y muy macabro. Y el final da que pensar porque puede explicarse. Vuelve a esta parte de las dos lecturas. Puede explicarse como una historia sobrenatural con un final trágico o como una historia completamente normal y material, pues de otro tenor, ¿no? Ese está buenísimo. Y antes de hablar de La casa hambrienta de Robert Bloch, pues como les decía, ¿no? Hay relatos que funcionan, que están aquí incluidos
como la aparición del cuadrilátero de Robert Howard, como en la cripta de Lovecraft, como Berenice de Allan Poe, que no propiamente, o sea, y ustedes que si ya los han leído, no viene Berenice, ¿de dónde saca esa idea? Bueno, que no propiamente son, es que estaba leyendo una antología de Poe, que no propiamente son relatos pues de este fantasma tradicional, sin embargo, se usa este recurso como de una aparición, como de alguien que surge para vengarse, o sea, usan esto para insertarlo aquí, ¿no? Para que tengamos esta idea. Entonces, está como que insinuada la aparición de un fantasma, pero no propiamente. Si insisto, quien los haya leído, pues sabe a lo que me refiero. Y finalmente, La Casa Hambrienta de Robert Bloch. Ese relato es increíble. Robert Bloch es un autor de muchas variaciones. Bueno, para mí me lo parece, porque de repente tiene relatos que me han encantado y tiene relatos que se me hacen bastante flojos, ¿no? Pero este relato en particular es increíble en la ambientación, en el desarrollo, en la temática, en el final. Bueno, es que esta obra sí estaba hecha, igual que el de Claude Vignon. Esta sí yo creo, y eso sí no sé, me supongo que está adaptada ya en algún lugar, pero esta sí merece, si es que no está adaptada, merece tal y como está escrita, ser adaptada para un relato, perdón, para una película o un capítulo de una serie de terror. Está increíble La Casa Hambrienta. La Casa Hambrienta. Y aquí habla de nuevo, retoma esta idea de un fantasma como un espectro que regresa a hacer ciertas cosas con muchas intenciones siniestras, pero cuando vean por cómo surgió ese fantasma, qué ha estado haciendo ese fantasma, ¿y qué logra hacer al final ese fantasma? Increíble, de verdad. Vale. Pues entonces, ¿quién anda ahí? Los mejores relatos de fantasmas aparecidos en Valdemar es la recomendación de esta semana. Y pues amigas, amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Y si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, déjenlo aquí. Para mí va a ser pues un gusto leerlos y comentarles. Que sigan teniendo una excelente tarde.